Buenas tardes. Vamos a comenzar con la mesa de investigación, agricultura y diversificación. Les vuelvo a agradecer su asistencia. En esta mesa se van a exponer dos trabajos ganadores del concurso anual del CIES 2018, Cooperativismo y su impacto en el rendimiento agropecuario local, por Carlos Paredes y Kenji Moreno, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y la segunda investigación, Auge agroexportador en el Perú, un análisis de sobrevivencia de productos y empresas, por Eduardo Segarra, del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE. Vamos a comenzar con las exposiciones de Carlos Paredes. Carlos Paredes es bachiller en Economía y Finanzas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y estudiante de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente labora en el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. Además, ha trabajado en el Ministerio de Producción y en el Congreso de la República, donde colaboró en temas de desarrollo cooperativo y rural. Asimismo, Eduardo Segarra es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un doctorado en Economía Agraria y aplicada por la Universidad de Wisconsin-Madison. Especialista en políticas agrarias, mercados de tierras y gestión del agua, funcionamiento de mercados e instituciones agrarias para afrontar la provisión de servicios agrarios, el manejo de riesgo e innovación tecnológica en la agricultura. Es investigador principal de GRADE, ¿no? Asimismo, vamos a tener como comentaristas a Guillermo Jopén, profesor investigador de la Pontificia Universidad, de la UPC, y Mauricio Espinosa, investigador de GRADE. Guillermo Jopén es magíster y licenciado en Economía por la PUC. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Economía de la UPC. Posee amplia experiencia en el sector público, cuenta con investigaciones y estudios enfocados en temas relacionados con microeconomía aplicada en el desarrollo económico, microfinanzas, educación, desarrollo rural y herramientas metodológicas cuantitativas y cualitativas. Finalmente, Mauricio Espinosa es investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE, es magíster en Agricultura, Medio Ambiente y Economía Regional por la Pennsylvania State University y es bachiller en Economía por la PUC. Sus áreas de especialización son la economía agraria, el desarrollo económico y la evaluación de políticas públicas. Ha sido consultor de instituciones como el Banco Mundial, el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú y World Agroforestry Center. Entonces, vamos a empezar con la primera investigación, cooperativismo y su impacto en el rendimiento agropecuario local, por Carlos Paredes. El día de hoy voy a presentarle la investigación Cooperativismo y su impacto en el rendimiento agropecuario local, la cual fue realizada con mi compañero Kenji Moreno. Antes que todo, agradecer al CIES y a sus auspiciadores por permitir la realización de esta investigación y al UPC por poder coorganizar esta mesa. Bueno, esto es un poco la estructura de la presentación que tendré el día de hoy. Objetivos, motivación, metodología, principales resultados y recomendaciones. El objetivo principal de esta investigación fue identificar y medir el nivel del impacto del cooperativismo sobre el rendimiento agropecuario local. Además, como objetivos específicos, quisimos ver la posible influencia que tienen ciertas comunidades donde se desarrolla el cooperativismo sobre otras, es decir, un efecto spillover. Y como segundo objetivo específico, queríamos evaluar si una mayor participación femenina puede conllevar a un mayor rendimiento agropecuario. ¿Qué nos llevó a esta investigación? Uno de los aspectos más importantes que hemos visto en los últimos años es que hay una baja productividad en el sector agropecuario. El sector agropecuario representa el 35% de la PEA rural y cerca del 25% de la PEA total. Pero si vemos, casi el 99% de esta PEA rural ha estado en niveles de informalidad o semiformalidad. Además, podemos ver que la productividad agropecuaria local en Perú es la mitad de Colombia, en Brasil es 3 veces más, en Argentina 7 veces más y en Canadá 29 veces más.
Entonces, no solamente hay un problema de idiosincrasia, sino también hay un problema más estructural que puede estar pasando en el sector agropecuario local. Hemos visto que los diversos programas que se han implementado todavía no han podido cambiar esto. Entonces, también hay problemas de pobreza estructural que no nos permite a veces desarrollar este modelo que representa una gran cantidad de PEA. Y la solución no es cambiar el sector, sino volver a un sector productivo o aumentar la productividad del sector, porque depende mucha PEA de eso. La alternativa que nosotros hemos propuesto es el cooperativismo. ¿Por qué el cooperativismo? Porque en realidad es un modelo de trabajo coordinado y que se puede adaptar a diversos sectores. ¿Y qué permite el cooperativismo? Según la literatura, hemos visto factores claves como generación de empleo productivo, aprovechamiento de economía de escala, reducción de la informalidad, mayor acceso a financiamiento, un mayor acceso a los mercados y una menor sensibilidad al entorno económico. Esta parte es muy importante porque se ha comprobado que durante las crisis las cooperativas resisten más que empresas normales. Y un poco para conocer sobre el tema de cooperativas, vamos a ver unos datos a nivel internacional, donde vemos que las cooperativas generan el 20% de empleos, 20% más empleos que las firmas multinacionales. Las 300 cooperativas más grandes del mundo registran a veces mayor volumen que las principales economías del mundo. Y en Brasil, por ejemplo, que estamos cerca, las cooperativas aportan el 37% del PIB agrícola y más del 5% del PIB global. Algo muy importante también es que posee una significativa presencia en algunos países como Japón, como han escuchado las cooperativas japonesas de las financieras acá en Perú, que son las 3 más grandes en el tema de capital, inclusive superan a algunos bancos. En el tema de Perú, vemos que la mayor cantidad de cooperativas son las cooperativas agropecuarias, que representan el 30% del total, seguida por las cooperativas de ahorro y crédito, mientras que la mayor cantidad de socios se encuentra en el sector de ahorro y crédito con el 83%, seguida por el sector agropecuario con el 4% del total de socios. Pero algo muy importante es que según la encuesta nacional agropecuaria, solo el 1.3% de los productores agropecuarios pertenecen al menos a una cooperativa y un 5% pertenece al menos a un modelo asociativo. Ahora, algo muy importante es la participación de las mujeres en el tema de cooperativas. Nosotros encontramos que hay una cierta paridad a nivel nacional de la participación de las mujeres, a nivel de socios, que se vea reflejado en el tema a nivel de directivos. A nivel de socios encontramos la participación femenina en un 21% y a nivel de directivos encontramos un 20.8%. Pero esto solamente a nivel nacional. Aquí podemos ver en el primer mapa la distribución de la participación a niveles de socios, cuando colores más intensos representa una mayor representación femenina en nivel de socios. Cuando vemos a nivel de directivos, esto cambia, la distorsión. Hay ciertas regiones donde encontramos una alta participación de las mujeres en los cuadros directivos. Además, hemos correlacionado la cantidad de mujeres en el tema de socios y en el tema de los cuadros directivos, encontramos una relación de un 76.6%. Esto nos puede decir que en realidad cuando las mujeres tienen cierta representación en los cuadros directivos, promueve un mayor empoderamiento femenino y a que participen más en cooperativas. Esto nos podría ayudar o ver la forma de que las cooperativas pueden ser utilizadas como instrumento de empoderamiento femenino en el tema económico y social. Cabe un dato muy importante. Hay cerca de 6 cooperativas que están formadas solamente por mujeres y son casos de éxito acá en Perú. La metodología que estamos utilizando, queremos ver el nivel de rendimiento. Hemos identificado a través del rendimiento agropecuario, utilizando la variable de membresía cooperativa con ciertos controles y también vemos que puede haber una autoselección, lo que conlleva a que este problema se le conoce como sesgo de selección. Por eso nosotros hemos escogido como modelo el Propensity Score Matching para evitar eso. El Propensity Score Matching nos conlleva cuánto es la probabilidad de que un productor pertenezca a una cooperativa o no. Esto nos ayuda a evitar este posible problema de sesgo de selección. Para entender o para medir los impactos, bueno, como ya había comentado, hemos utilizado el modelo Propensity Score, lo que compara productores que pertenecen a una cooperativa con productores que no pertenecen a una cooperativa. Y lo que vamos a comparar en este modelo son productores que tienen cierta probabilidad de que pertenecen a una cooperativa
y cómo hay esta diferencia entre uno que es miembro de una cooperativa y uno que no es miembro. Hemos utilizado varios modelos como vecinos más cercanos. Por ejemplo, ¿cuál es el vecino más cercano? El punto rojo son un productor que pertenece a una cooperativa y el punto blanco es un productor que no pertenece a una cooperativa. Entonces, establecemos el vecino más cercano o la probabilidad más cercana hacia un productor que pertenece o no pertenece a una cooperativa. Ahí se puede ver cuál sería el nivel de emparejamiento entre cada productor a la distancia más cercana. Podría haber algunos casos donde un productor tiene una probabilidad de cerca de 60% y el vecino más cercano tiene una probabilidad del 40% de un productor que no pertenece a una cooperativa. Igual aplicamos con los dos vecinos más cercanos, que ya no sería escogeríamos los dos más cercanos en tema de distancia, de probabilidad. Luego establecemos el tema de 3 vecinos, pero en este caso podría haber los casos que algún productor se ha emparejado más de una vez. Y como último modelo hemos visto el emparejamiento radio. ¿Qué quiere decir esto? Una distancia promedio que nosotros hemos puesto. Por ejemplo, podemos establecer que la distancia máxima es 0.03. Habiendo aquí, posiblemente el productor agropecuario que pertenece a una cooperativa puede ser emparejado con más de un productor agropecuario o también puede ser emparejado con ninguno. Otro método que utilizamos un poco para hacer un poco más robustez a esto es el modelo de pool. Esto para ver en realidad, porque con el modelo de Propensity Score se puede perder información. Y el modelo pool nos permite quizás hacer otro tipo de mediciones que no nos permite el tema de Propensity Score. Pero el pool evita el tema de sesgo, no evita el tema de sesgo de selección, por lo que solamente lo vamos a utilizar en el caso de que tenga conclusiones coherentes a lo que hemos hallado en Propensity Score. La información que hemos considerado es en el tema de indicadores de rendimiento, el indicador financiero, que es el tema de margen bruto, y en tema de productivo o rendimiento productivo es el área cosechada sobre el área sembrada. La membresía cooperativa, que nos permite Elena, de que si un productor pertenece a un modelo asociativo, sea cooperativa, asociación o comité. El índice de aceptación y difusión, que es la cantidad de socios por cada 1000 habitantes en una localidad, lo cual se utilizó el censo de cooperativas de Produce, que nos permite ver cuántos socios hay por cada distrito. La participación de las mujeres en los equipos directivos, que también es una variable proveniente del censo de cooperativas. Las características del propio productor, edad, sexo, grado educativo y capacitación. Luego el tamaño de la unidad productiva. El índice de competitividad regional, que nos permite ver el tema de pilar de institucionalidad, que es muy importante para el desarrollo de este modelo. Los principales resultados que hemos encontrado en esta investigación es, por ejemplo, que en el sector agropecuario, cualquier tipo de asociatividad permite entre 4.4 a 6.8 puntos porcentuales más en el tema de rendimiento. En el tema de cooperativas encontramos que este margen es de 4.4 a 13.1. Y en el tema de asociaciones encontramos que el margen es de 5% en promedio. Y el tema de comités vemos que hay un posible rendimiento negativo. Cuando vemos el modelo agrario de manera específica, encontramos que en cooperativas hay un rendimiento mayor entre 3.8 a 8.8. Y en todo tipo de asociatividad tenemos 4.3. En el tema pecuario lo que hemos encontrado algo muy interesante es en el que el tema de asociaciones representa entre 27.9 a 36.3% más de rendimiento. En el tema productivo los efectos han sido menores, encontrando que las cooperativas representan un 0.16% a 0.38% más de rendimiento productivo. Entendiéndose esto, el uso de la tierra, de la cosechada a la tierra total. Y en el tema de asociaciones hemos encontrado que el margen es entre 0.21 a 0.31. Los principales resultados, ya de manera cualitativa, es que el cooperativo también genera externalidades positivas. Lo que hemos encontrado es que el cooperativismo permite ámbitos de influencia. La cooperativa no solamente se queda en un distrito, sino también se distribuye hacia otros. Al haber fuerte presencia de cooperativa, influye en otros distritos para que también puedan pertenecer a la misma cooperativa y así incrementar el tema de sus rendimientos. Y además también hemos encontrado que una mayor participación femenina en equipos directivos también posee efectos positivos. Es decir, un directorio con mayor participación de las mujeres también está vinculado a un proceso de mayor innovación y a mejores habilidades de relación,
porque diversifica la forma de llevar a este directorio. Algo muy importante es el tema de recomendaciones e implicancia de política. Lo que nosotros llegamos es que se deben reforzar los programas públicos actuales para que fomenten la inclusión de nuevos productores a temas de cooperativas o la creación de nuevas cooperativas. No solamente es crear nuevas cooperativas, sino fortalecer las que ya están. Y además proveer incentivos claros que permitan a las mujeres ir hacia las cooperativas, para que sea utilizado como un instrumento de empoderamiento femenino. También el tema de diseñar medidas políticas en continua coordinación con agentes interesados. Pueden ser federaciones cooperativas, productores agropecuarios, y también algo muy importante es que las cooperativas permiten superar este tema de pobreza estructural. ¿Por qué? Porque a veces en muchas comunidades se utiliza la agricultura o la producción como autoconsumo. Entonces no hay forma de poder superar este tema de la pobreza estructural que hay. Entonces el tema de cooperativas nos permite tener una mayor área de hectáreas disponibles para la producción y los productores van a tener la capacidad de destinar una parte a su propio autoconsumo y una parte también a la producción o a la venta que les puede permitir una mayor posibilidad de salir de esta pobreza. Y estos resultados de interés encontramos que es principalmente para el Ministerio de Produce, Agricultura y Riego, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y también podría ser también para MINCETUR, para el tema de encadenamiento de productos. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la investigación Auge agroexportador en el Perú, un análisis de sobrevivencia de productos y empresas por Eduardo Segarra, GRADE. Muy buenas tardes, gracias a nuestra moderadora y al panel de comentaristas. Vamos a presentar efectivamente un estudio que fue ganador del concurso en proyectos medianos del año pasado. Este es un trabajo que básicamente trata un poquito de empezar a abrir una caja negra, la caja negra de la agroexportación. Vemos cotidianamente, o sobre todo en algunos medios o en algunos periódicos económicos, el enorme éxito agroexportador peruano. Ya es casi cada año, seguimos batiendo el récord del año pasado en agroexportaciones. Y yo creo que ya a esta altura es importante empezar a mirar en más detalle qué es lo que está detrás de este boom agroexportador peruano. Y efectivamente creemos que hay elementos importantes, positivos, rescatables, pero también hay elementos estructurales que tenemos que poner en discusión. Entre ellos, uno de los que más preocupa es que efectivamente solo un pequeño grupo de empresas está teniendo éxito en el proceso agroexportador, mientras que el conjunto, digamos, de las unidades agropecuarias no tienen esa posibilidad. Entonces, a raíz de esa idea, y bueno, hace 2 años vino Dani Rodríguez y también nos dijo que el modelo agroexportador peruano era un ejemplo mundial, y ya eso aumentó un poquito la preocupación sobre qué está detrás de este modelo. Este es un estudio básicamente cuantitativo. Creo que abre espacio para trabajar a futuro temas más cualitativos, temas más de explicación más precisa de qué es lo que está detrás, pero la idea era abrir el debate y colocar algunos datos en un contexto teórico específico y poder analizar algunos factores de lo que llamaríamos la sobrevivencia, qué es lo que hace que una empresa, una unidad productiva, sobreviva en el esfuerzo exportador. Lo hicimos a 2 niveles, para productos, aunque en verdad el concepto de un producto sobreviviendo es un poquito extraño, pero es aplicable. Es decir, si un producto empieza a exportarse y luego desaparece o no puede exportarse, también podemos hablar de la sobrevivencia del producto. Pero este es un concepto más realmente de la microeconomía de la empresa, ¿no? Y efectivamente vamos a mirar algunos factores y nos hubiera gustado mirar mucho más factores, pero estos son sobre los que tenemos información. En el caso de productos, temas que tienen que ver con los precios, la escala, los mercados de destino, el tipo de cadena, ¿no? Productos nuevos, productos más tradicionales.
Y en el caso de empresas, que es en realidad lo que nos interesaba más, era ver formas de organización de la empresa, entre ellos las cooperativas, que acá mi colega ha hecho también un trabajo, la forma jurídica, la escala también, la ubicación geográfica, en fin, variables, digamos, estructurales que podrían ser importantes. ¿Por qué es importante el tema? Aparte, digamos, de la idea de abrir una caja negra, es porque efectivamente hay evidencia de alta entrada y salida de empresas en el proceso agroexportador. Tenemos una política o un plan de exportaciones del MINCETUR que se llama Plan Estratégico Nacional, PENS 2014-2025, que plantea algunos temas que luego vamos a mirar acá, pero que creo que todavía hace un análisis muy superficial de las condiciones que están detrás de la agroexportación. Y también tenemos el Plan Nacional de Diversificación, que si bien está en el papel, yo creo que ya tiene poca aplicabilidad o poca prioridad en el gobierno actual. También es importante académicamente, creo que hace falta mucho trabajo microeconómico, entender qué pasa con las empresas, con los actores reales que están detrás de estos procesos. Porque en los medios y en las estadísticas solo vemos agregados, y en verdad necesitamos entender más la gente que está detrás, las empresas, las organizaciones que están detrás. Y bueno, hay una importancia estratégica porque exportar efectivamente es un reto y las exportaciones normalmente están en la frontera de la tecnología y entonces el poder exportar, digamos, es algo importante para el desarrollo del país. Ahí un poquito para que vean el auge agroexportador, ¿no? Ha sido tremendo. El promedio de crecimiento anual ha sido 14% desde el año 94 al 2004. Y en verdad se ve un aceleramiento de este auge desde el año 2000 con políticas específicas, entre ellas la Ley de Promoción Agraria, pero también los TLCs y toda la modernización sanitaria y una serie de políticas específicas. Ahora, ustedes pueden ver una cierta diferenciación. Este es el sector de frutas y hortalizas, básicamente costeña, y esta es el sector tradicional más de café, cacao, banano, que es la pequeña agricultura. No necesariamente han tenido la misma dinámica, y nosotros vamos a hacer un análisis de ambos sectores, ¿no? El marco teórico, sin entrar en mucho detalle, pero esto se basa en un trabajo de Freund y Pierola, básicamente trata de ubicar en un plano de heterogeneidad de las empresas, qué hace que una empresa empiece a exportar y qué hace que una empresa, empezando a exportar, luego tenga que retirarse de la exportación. Y básicamente lo que vemos es que algunas empresas empiezan a exportar, pero luego se retiran porque exportar no es suficientemente rentable para ellas, y hay otras que sí empiezan a exportar y se quedan en el mercado. Entonces, eso justo es lo que da la dinámica de entrada y salida de empresas, que es lo que vamos a analizar. Los datos que usamos son de aduanas, pero también combinamos con datos de Comtrade y con datos de SUNAT para identificar a los productos y a las empresas agroexportadoras. Usamos datos mensuales que los agregamos al nivel anual y analizamos un periodo largo del 94 al 2017, que creemos refleja bastante bien, digamos, un proceso de más largo plazo. Encontramos muchos estudios de este tipo de sobrevivencia, pero la mayoría son de periodos cortos, de 4 años, máximo 5 años, y análisis mensual, ¿no? A nosotros nos pareció mejor hacer un análisis de más largo plazo, porque eso podría reflejar mejor tendencias de largo plazo, que es lo que nos interesa. Resultados, estos son resultados para los productos, y acá no sé si ustedes pueden ver bien, después vamos a describir los resultados, pero en este tipo de modelos de sobrevivencia un coeficiente negativo implica mayor capacidad de sobrevivencia, menor probabilidad de salir del mercado, ¿no? Entonces, cuando uno ve un coeficiente negativo es que
ese factor, ese atributo está contribuyendo a la sobrevivencia de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué resultados tenemos acá? Bueno, el primero, y que también está en el PENS y está en muchos trabajos, es que la escala de exportación es muy importante. Luego vamos a ver esto también en los productos, en las empresas. El número de mercados es bueno, cuando más mercados, menor riesgo, como uno esperaría. El mayor precio, obviamente, influye, un mayor precio asegura mayor rentabilidad. Algunos mercados son más predecibles y generan menos o más sobrevivencia, como Estados Unidos y Alemania, y otros son más volátiles, como China y España. Incluso Gran Bretaña también se convierte en un mercado más volátil que el resto, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas que aparecen en los resultados. En términos de tipología de productos, hay los consolidados, que son los modernos consolidados, decimos espárragos, mango, paltas y uvas. Tienen menor riesgo que el resto. Y luego están los tradicionales consolidados, que son café, cacao y banano. Esos dos grupos son los que destacan claramente en su capacidad de sobrevivencia. Y bueno, y hay otros que evidentemente están en desventaja, que llamamos precarios, ¿no? Arroz, algodón, temas donde es mucho más difícil exportar o mantenerse exportando. Bueno, esto sustenta ciertas recomendaciones que están en el estudio para un poco invertir más en procesos de estudios de mercado a nivel global, evaluar por qué ciertos mercados son mejores para exportar y sobrevivir que otros, etcétera, ¿no? Y bueno, en las empresas, que creo que me quedan 3 minutos, vamos a tratar de ir sintetizar. Los resultados también, digamos, plantean, y acá creo que hay sí temas de política más específicos, que hay un tremendo impacto de la escala, ¿no? Es decir, solo las grandes empresas están siendo capaces de sobrevivir. Eso ya lo esperábamos. No necesariamente eso es lo mejor, porque uno esperaría que un proceso agroexportador también arrastre a la mediana y la pequeña agricultura, y eso no está ocurriendo. Pero la noticia interesante es que las cooperativas también muestran una gran capacidad de sobrevivencia. Y en cierta forma abren una ruta donde el proceso asociativo, pero sobre todo en forma cooperativa, parece tener relativo éxito en el proceso agroexportador. Hay otras variables. Obviamente la costa tiene mucho más capacidad de sobrevivencia, las empresas ubicadas en la costa, y la mano de obra femenina tiende a incrementar la capacidad de sobrevivencia de las empresas. En términos de implicancias de política, bueno, se reconocen algunos elementos que ya están en el PENS, importancia de la escala, importancia de la asociatividad, y aparecen algunos temas que sugerimos. Por ejemplo, hay el censo de cooperativas, y es importante, por ejemplo, esta es la comparación entre dónde están las cooperativas y agrarias y dónde están las empresas agroexportadoras. Entonces, en la costa, por ejemplo, hay posibilidades, pero en la sierra y selva alta hay muchas cooperativas donde no hay exportación, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio importante para poder desarrollar la agroexportación desde una opción cooperativa o asociativa de los productores. Y nos parece que eso sería una de las recomendaciones más importantes, es decir, el modelo cooperativo está demostrando en la práctica que sí es exitoso para poder promover una agroexportación llamémosle así, una base social más amplia, porque una cooperativa asocia a un conjunto de pequeños productores y en café, en cacao y en banano son ejemplos bastante exitosos de este proceso. Termino algunas cosas. Bueno, el modelo también tiene problemas territoriales, está casi exclusivamente concentrado en la costa, la sierra y la selva están prácticamente excluidas de los procesos agroexportadores. Si el país quiere plantear un modelo agroexportador realmente inclusivo y que abarque el territorio nacional, esa situación tendría que ser enfrentada con políticas
entre ellas la del cooperativismo, pero también infraestructura, también trabajar nichos de mercado. La sierra y la selva, sobre todo, tienen ventajas de biodiversidad, no tanto de cantidad. Entonces hay que trabajar una estrategia, digamos, más específica para la sierra y para la selva. Como está la cosa ahora, son dos enormes regiones del Perú que casi no pueden exportar, y si lo hacen en condiciones bastante precarias y con bajas tasas de sobrevivencia. Y finalmente, el hallazgo de la mano de obra femenina es importante. El uso de mano de obra femenina aumenta la capacidad de sobrevivencia de las empresas, y eso llamaría a tener una especie de atención especial, porque la mano de obra femenina es más vulnerable en términos de los derechos y las condiciones que permiten que las mujeres trabajen en las empresas agroexportadoras. Como hay una ley de promoción agraria, debería haber también una ley de protección especial para la mano de obra que trabaja en las empresas agroexportadoras, pero también la mano de obra femenina en particular. Y esas serían las... Un par de comentarios puntuales nada más, no hay mucho tiempo en realidad, así que nada, un poco comentando en torno a las conclusiones de la investigación de Eduardo. Ciertamente, después de revisar la investigación, llama la atención, y de hecho hay unos supuestos siempre detrás de cuando se estudia el tema agrícola, ¿no? En el caso peruano, la heterogeneidad de la productividad de la tierra, diferencias en cuanto a costos de transacción, sobre todo en el marco de intentar promover la agroexportación, y obviamente no una búsqueda de mayores rentabilidades, o mejor dicho, intentar seleccionar productos de mayor rentabilidad, básicamente generarían, creo yo, incentivos a una mayor especialización en cuanto a qué producto exportar, qué productos seleccionar y sobre todo a qué mercados atender a nivel internacional. Pero este supuesto se rompe un poco en tanto a las conclusiones, sobre todo me llama la atención el asunto de la variable de diversificación que menciona Eduardo, esta diversificación entendida como la atención a una mayor cantidad de mercados, sobre todo se hace énfasis en el caso de mercados mucho más estables, tipo Estados Unidos, China, Reino Unido, etcétera. Se encuentra una mayor significancia de esta diversificación como una variable que reduce el riesgo, pero justo mencionabas, ¿no?, de que hay una mayor tendencia de que este factor sea más notorio en el caso de las grandes empresas. En ese contexto, ¿qué reales oportunidades tendría el mediano y pequeño productor? No sé si realmente el cooperativismo, la asociatividad sería una oportunidad. De hecho, creo que en parte esa pregunta la responde un poco el estudio de Carlos y Kenji. No sé si podrías ahondar un poquito más al respecto. Se entiende también que hay una limitante muy fuerte en términos metodológicos. La aplicación de métodos de duración es sumamente interesante y poco profundizada en la literatura. Y creo que el esfuerzo es grande, sobre todo en un contexto donde tenemos una cantidad bien baja de observaciones. En tanto, una estimación de este tipo de metodologías requiere normalmente de una mayor cantidad, quizá podría estar generando algún tipo de resultados en cierta medida sesgados. De repente, si podrías comentarnos un poco, Eduardo, en términos de cómo se exploró esta metodología y qué posibles riesgos, valga la redundancia, podría tener este tipo de resultados. Eso en cuanto al estudio de Eduardo, y de repente un poco hacia las dos investigaciones sobre el aspecto de el enfoque de género que en ambas investigaciones se presenta. De hecho, en la literatura, sobre todo para el caso de MIPES, se encuentra que las MIPES, principalmente las conducidas por mujeres, suelen ser las que representan mayor productividad, generan en cierta medida mayores ganancias y usualmente centradas en sectores del tipo servicios, por ejemplo. Pero en el caso de los estudios que ambos presentan, en el caso, por ejemplo, de Eduardo, se menciona que son justamente las empresas con mayor participación de mano de obra femenina las que tendrían una mayor sobrevivencia en el mercado. ¿Esto realmente es atribuible a una variable explicativa o una coexistencia quizá casual del hecho de que justo son de repente empresas con mayor experiencia en el mercado
o justo se encuentran en las grandes agroexportadoras. Entonces, de repente si podrías ahondar un poco en ese ámbito, en la misma línea y en términos del estudio de Carlos. De hecho, también se hace énfasis en cuanto a la participación femenina, pero en cuanto a cooperativas lideradas por mujeres. No sé si han tenido la oportunidad en el estudio de ahondar si es que estas cooperativas que mencionas, estas asociaciones que mencionas con exclusividad para el caso de mujeres, efectivamente tienen mejores resultados o simplemente se está expresando a nivel correlacional. Es justo donde hay directivos femeninos, porque mencionas algunas extrapolaciones creo que un poco fuertes, pero importantes, si es que se tiene evidencia acerca de mayor evidencia de innovación, mayor habilidad, mayor orientación con un enfoque social. Entonces, no sé si nos podrías comentar acerca de cómo llegaron a esas conclusiones en términos de la participación femenina. ¿Sí? Eso sería de mi parte. Creo que en general el tema de la asociatividad y cadenas de valor de exportación es un tema clave, se discute mucho en todos los planes de gobierno, en la asociatividad como una estrategia para solucionar varios problemas del sector agrícola. De un lado, por ejemplo, el tema del minifundio es un tema extendido y que se ha ido profundizando. La asociatividad, la promesa es que un poco puede aglomerar productores y superar esta barrera. Otro gran problema en la agricultura es el bajo acceso a crédito y asistencia técnica, menos del 10% de productores tiene. También la promesa de la asociatividad es que permite levantar estas barreras. Y además, otro aspecto clave que quizás no se ha enfatizado en la presentación de Carlos es el tema de la productividad, ¿no? y el poder de mercado. La asociatividad también permite que puedan negociar mejor los precios de insumos, los precios de venta, y así básicamente mejorar las condiciones de rentabilidad y productividad, ¿no? Entonces, yo creo que siempre me gusta pensar es que al final la asociatividad es un tipo de componente para mejorar la productividad de la actividad agropecuaria. Bueno, en ese marco comienzo un poco con los comentarios al artículo de Kenji y Carlos sobre el cooperativismo. O sea, lo primero es que se hable de cooperativas, no se habla y se distingue las cooperativas de las asociaciones. Me parece que si el énfasis es en ese, se debería un poco decir por qué, ¿no? Se menciona un poco en la presentación, bueno, en el documento, que temas de valores, principios de las cooperativas, pero yo creo que deberíamos un poco discutir por qué la estructura organizacional de las cooperativas en verdad es superior a la de una asociación de productores, ¿no? Y no hay nada de esa discusión que creo que sería importante. Otro comentario que me parece que es clave es el tema de cuáles son las variables de resultado que analizamos, ¿no? El trabajo de Carlos discute básicamente dos variables para las cuales tengo algunas observaciones. Una es la de rendimiento productivo, que es básicamente la proporción de la tierra sembrada que es cosechada. En realidad ese no es un buen indicador de productividad, puede obedecer a temas de plagas, desastres. Entonces no sé qué tan buen indicador es, yo probaría con otros en la medida que se pueda. No me quedó claro el indicador de rendimiento financiero, que según dice es medido como un margen bruto, suma de ganancia. Quizás nos podrías aclarar eso. Pero en general creo que es clave evaluar otras dimensiones como ingresos, ventas, el tema del precio, por ejemplo, pagado, recibido. Y un tercer punto más global, y creo que es digamos, siempre la preocupación central en este tipo de estudios que utilizan metodologías de evaluaciones de impactos, es el tema de sesgos no observables, ¿no? La metodología de Propensity Score Matching se usó mucho hace 10 años, 12 años, ahora ya no se usa mucho. Y tampoco, digamos, no soy un purista en el sentido de que todos tienen que usar experimentos. Un experimento te cuesta seguramente $1 millón para arriba. Y creo que es súper saludable y bueno promover también este tipo de evaluaciones cuasi experimentales, pero sí hay que estar muy conscientes de que pueden haber un montón de problemas y al final quizás todos los resultados no son verdaderos, ¿no? Entonces, 3 consejos para poder un poco mejorar eso, ¿no? Uno es que el Propensity Score Matching, como te digo, hay ahora muchos métodos superiores que no solamente balancean en términos de las medias, de las características observables, sino en otros momentos como la varianza del sesgo,
Por ejemplo, esta metodología balanceo entrópico, que por ejemplo usó Eduardo en una investigación y hay otros colegas que lo han usado, podrías utilizarla como comparación y ver si se mantiene. El segundo tema es clave ver el balance entre tratados y controles o miembros de asociaciones y no miembros, y eso lo deberías mostrar para ver qué tan bien balanceados están. Y finalmente, otro tema que es clave es que nosotros queremos comparar pues, productores comparables, como decimos, y por ejemplo, sería bueno comparar un productor de banano con otro productor de banano que no está asociado, ¿no? Entonces, o por ejemplo, comparar productores de la costa con productores de la costa o de un departamento con el mismo departamento. No tiene mucho sentido comparar un productor de la costa con un productor de la selva, ¿no? Entonces puedes utilizar, también hay un método bien sencillo de aplicar a los algoritmos de matching que es el Within Group Matching, ¿no? Que te permite justamente restringir eso y obligar al algoritmo a que elija la pareja dentro, por ejemplo, del mismo cultivo o del mismo departamento, ¿ya? Me gustó bastante el análisis de externalidades, yo creo que ahí se puede profundizar más y es un tema más innovador. Y bueno, finalmente el tema de heterogeneidad, creo que en verdad hay varias, por la naturaleza agregada de los resultados, hay bastante que ver en términos de heterogeneidad, ¿no? Especialmente en cultivos específicos. Cuando uno habla de cooperativas, al final está hablando de cafeteros, cacaoteros, algunos de banana, y eso es, ¿no? Entonces, ver en qué medida se puede aplicar a otras circunstancias, otras cadenas productivas. ¿Ya? Luego paso a los comentarios de Eduardo, sobre el estudio de Eduardo, que me parece que es un gran aporte. Utiliza una metodología, como decía Guillermo, no tan usada, pero súper validada internacionalmente y justamente que aplica este tipo de circunstancias que son riesgo de sobrevivencia de empresas exportadoras. Sobre la metodología, bueno, ya hizo algunos comentarios Guillermo. A mí me parece que en general es una metodología válida estándar. Lo felicito porque la explicación de la metodología en verdad no es para no economistas, es bastante detallada y creo que todos la podemos seguir. Y además se observan signos esperados, me parece que los resultados son bastante consistentes, entonces por ahí mi crítica no va. Lo que sí pienso que es una de las principales limitaciones, y creo que lo rescata Eduardo, es que dado la naturaleza de los datos, el poco número de empresas y productos exportadores, digamos, lo que te permite la metodología al final es encontrar resultados que son más o menos evidentes y ya todos sabíamos un poco, ¿no? Las empresas más grandes, las que tienen cultivos modernos como espárrago, palta, mango, las que están en la costa, las que exportan a más mercados o tienen mayor escala o mayor precio, son las que sobreviven más, ¿no? Un poco es un resultado bastante esperado. Entonces yo lo que creo que sería útil es ver temas de heterogeneidades, ¿no? Por ejemplo, el hallazgo de las cooperativas, que también tienen una alta probabilidad de sobrevivencia, ¿no? No tanto como las empresas grandes, pero creo que por alrededor del 70% es una noticia importante. Digamos, y además que se ve que hay una alta sobrevivencia de cultivos como el café, el cacao y el banano, donde se agrupan justamente muchas cooperativas, ¿no? Y justamente ahí me interesaría, una pregunta que surge es si es que las cooperativas grandes son las que más sobreviven o si también, por ejemplo, las medianas, ¿no? Y es algo que no sé, que se podría quizás analizar con algunas interacciones en el modelo y justamente podría ayudar a la narrativa. Además, porque claro, el tema del café y el cacao son cultivos que se han expandido mucho últimamente. El principal cultivo peruano es el café y además hay un crecimiento gigante del sector, entonces sería bueno ver en qué manera hay posibilidades de exportación de estas cadenas. Y además hay un tema ambiental clave. En las cooperativas de café se dice mucho, y hay algunos estudios que son uno de los principales causantes, digamos, de la deforestación en la selva. Entonces, habría que también considerar ese elemento. Y bueno, y volviendo un poco al hallazgo y un poco qué podemos esperar o pensar y reflexionar a partir de los hallazgos generales de Eduardo. Como les decía, el principal hallazgo es que las empresas más grandes, más diversificadas, son las que más sobreviven, ¿no? Y un poco la pregunta que creo que también planteaba Eduardo era, ok, ¿qué puede
digamos, qué potenciales rutas o estrategias para incorporar a los pequeños productores o a los medianos productores pueden sugerirse a partir de estos resultados. Y cómo podemos hacer que la agroexportación tenga beneficios más amplios para el sector y que sea, digamos, de alguna manera tenga un componente más inclusivo. Entonces, en este sentido, Eduardo sugiere justamente una recomendación que me parece no necesariamente se desprende los resultados directamente, es un canal posible, pero es más una interpretación. Eduardo sugiere reducir costos hundidos de empresas para incentivar que entren medianos y pequeños. Ese podría ser la causa, pero de repente no, de repente podría ser que no tiene la capacidad de proveer producción constante y sostenible, podrían ser que no tienen capacidad financiera para, por ejemplo, asumir años malos de bajos precios, de plagas. Entonces, es una recomendación que, digamos, creo que se debería evaluar para ver qué otras opciones. Y justamente quería mencionar las que yo considero tres principales estrategias para que el sector agroexportador pueda incorporar a los pequeños y medianos productores. Uno es justamente la vinculación de asociaciones o productores individuales a empresas grandes, ¿no? No necesariamente los pequeños productores, los medianos, tienen que exportar directamente, pueden vincularse a las empresas. Por ejemplo, hay un estudio de Ricardo Fort y Ricardo Vargas, de Grade, unos colegas, que justamente encuentran cierta evidencia de eso, ¿no? Que los productores localizados en zonas con alta densidad de empresas exportadoras también se benefician sin ellos exportar, pero de repente son los que proveen ciertos servicios. La otra ruta, digamos, para poder, digamos, ampliar el beneficio de la agroexportación al sector y a los pequeños y medianos, es básicamente lo estándar, ¿no? Grandes empresas que dan mano de obra y eso es lo que ayuda a los pequeños, ¿no? De alguna manera, la provisión de mano de obra estacional o permanente puede ser un complemento para los mismos productores que tienen su parcela y podría ayudar a que mejoren justamente sus inversiones, accedan a mejores insumos, incluso puedan mejorar productividad. Sobre eso no hay mucho, pero creo que es algo que sí se necesita estudiar, tanto desde una mirada cuantitativa como con estudios de caso, ¿no? Que puedan entender un poco esto y ahí enfatizar el tema de género. Hay mucha participación de las mujeres como mano de obra permanente o eventual en empresas exportadoras. Y ahí el tercer estrategia, digamos, para un beneficio más amplio de la agroexportación sería un efecto externalidad, que, digamos, un ángulo lo agarra Eduardo, que es, digamos, si es que la presencia de empresas exportadoras promueve otras, ¿no? Pero, digamos, no necesariamente debería ser de ese lado, podría ser justamente quizás donde hay empresas exportadoras en gran densidad, se difunden tecnologías o conocimientos a productores que de repente no exportan, ¿no? Y hay algunos efectos de ese tipo. Entonces creo que por ahí también hay bastante trabajo para analizar heterogeneidades de cultivos específicos, cadenas específicas, contextos específicos que puedan ayudar a entender justamente cómo interactúa la agroexportación con la pequeña y mediana agricultura y cómo se podría fomentar. Y mi último punto, para culminar, es un aspecto más de política, que justamente es la base, me pareció súper interesante, la base del modelo más conceptual del modelo de sobrevivencia se basa en la predictibilidad de los costos de exportar. O sea, básicamente si uno es exportador y sabe que es muy caro, por ejemplo, un escenario malo de bajos precios, no va a poder afrontar, digamos, los costos y va a tener que dejar de exportar, posiblemente ese exportador no hubiera exportado nunca y se hubiera concentrado en mercados locales, ¿no? Porque obviamente exportar no es fácil, requiere ciertas inversiones en una serie de tecnologías, sellos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que puede haber mucho aporte con una acción sencilla, que es mejorar el acceso a la información a los productores, ¿no? Intentar hacer el esfuerzo por saber los costos de exportar de ciertas cadenas, escenarios de escenarios buenos y malos, por ejemplo, ante cambios en el precio internacional. Y hay instituciones privadas y públicas, ¿no? Que vienen trabajando ya de exportación. Tenemos más de 20 años y bastante experiencia, entonces creo que sistematizar eso y poder compartir y hacer llegar la información a los productores también puede ser súper importante para digamos, ayudarlos a que los que puedan exportar puedan hacerlo de manera sostenible y los que no puedan exportar
también reconocerlo y más bien apuntar a mercados locales que también pueden ser altamente atractivos, ¿no? Como decía Eduardo, la sierra, sabemos que han habido varias iniciativas, sierra exportadora, no hay muchos resultados positivos porque es difícil exportar desde la sierra, ¿no? Entonces, planteemos otras alternativas, ¿no? Y mirar los mercados locales y dar valor agregado en la parcela o en los alrededores puede ser otras alternativas para mejorar la rentabilidad de los productores. Eso es todo. Gracias. Voy a leer las preguntas para que luego ustedes puedan pasar a responderlas. Para Carlos Paredes, ¿no? Mencionaste las zonas de influencia. ¿Cómo es que el cooperativismo genera zonas de influencia y cómo se calcula dicha influencia? Para Carlos también. La metodología de Propensity Score Matching no reduce el sesgo de selección cuando la decisión de participación es voluntaria. Depende de la unidad de análisis, a diferencia de un programa como Juntos. La pregunta es, ¿se evaluó el uso de una variable instrumental como cercanía a una cooperativa? Para Eduardo, ¿la ley de promoción agraria beneficia también a las cooperativas agrarias o es una ley que solo es aprovechable por las grandes empresas agroexportadoras? Luego, para Eduardo también, en el análisis de sobrevivencia de productos y grupos agroexportadores, ¿no has incorporado la variable climática? Es una pregunta. Igualmente, el tema del uso de nuevas tecnologías, a ver, no puedo entender las letras, de nuevas tecnologías en el estudio. Hay una pregunta que también se repite respecto a las tecnologías. Y en la investigación realizada, esto es para ambos expositores, han identificado si la agroexportación han hecho uso de la tecnología en la actividad, tipo de sistema de riego, eficiencias hídrico, etcétera. Vamos con esas preguntas para ver si luego alcanza el tiempo para una segunda ronda de preguntas. Bueno, respondiendo a lo que dice Mauricio, en el tema de cooperativas y asociación, aquí hay una diferencia muy importante que lo abordamos también en el estudio. El tema es que la cooperativa conlleva un modelo dual, conlleva la parte económica y conlleva la parte social. La parte social, el tema de desarrollo, al tener componentes como el tema de educación cooperativa y el tener también el tema de los principios y valores, permite desarrollar esta parte dual y la parte económica, como se aprovecha el tema de economía de escala, el tema de poder de mercado, mientras que a veces el modelo de asociación solamente está más pensado para una parte económica, para alguna función específica en que se quiera desarrollar. En realidad, por ejemplo, un ejemplo, venta de berries, venta de café, venta de cacao. Eso es lo que hace diferente al modelo cooperativo de una asociación. Por eso es que también nosotros nos centralizamos en el tema de cooperativa, porque conlleva también, es conocido en la literatura como un modelo de desarrollo económico y social, no solamente económico, conlleva las dos dimensiones. A ver, en el tema de rendimiento productivo, nosotros también vimos varios indicadores, como por ejemplo producción por hectárea, pero ahí una de las dificultades o limitantes que tuvimos es la propia data. Ese es el problema de la ENA, que había un llenado erróneo en el tema de la producción, a veces por hectárea. Entonces no nos permitía conllevar a utilizar ese indicador. Entonces, en realidad ese fue nuestro principal limitante, por lo que decidimos, ya fue una decisión en el propio estudio, utilizar el uso de tierras como indicador de productividad. Pero igual nosotros, ya como agenda pendiente, eso sí, lo estamos considerando, buscar otros indicadores de productividad para darle un poco más de robustez al estudio. Porque en realidad la investigación no solamente inicia o termina acá, en realidad la investigación da una gran agenda pendiente. Y justo en tema de agenda pendiente, algo que
menciona mucho Mauricio, que me pareció muy interesante, es el tema de experimental. El tema, nosotros vimos mucho el tema de poder hacer panel, pero esa también es una desventaja que tenemos de la ENA. Entonces la ENA no permitía que nosotros podamos monitorear ciertos individuos, que nos permite ver un tema más, ver si estos individuos a lo largo del tiempo están incrementando también su productividad, su rendimiento, como una parte. Y en el tema experimental también como agenda pendiente es que nosotros quisiéramos proponerle a las entidades públicas, a la que está encargada de esta encuesta, poder desarrollar un tipo de encuesta que nos permita panel, como es la NAO. En realidad eso nos puede permitir ver, profundizar el estudio. Ahora, algo muy importante que también se desarrolló a lo largo de la investigación fue el tema de diferenciar por productos. Porque no es lo mismo, y la gente que conoce una cooperativa de cacao, una cooperativa de café, mayormente ahora las cooperativas están en cacao y café mayormente. Pero también hay cooperativas alpaqueras. Está Copecan, que es la cooperativa más grande en Puno, en el tema alpaquero. Están cooperativas acuícolas ahora. Hay cooperativas de granos andinos, cooperativas de berries, que ahora es un mercado muy potencial acá en el país. Quisimos ver la manera de diferenciar, pero por el tema también de nuestro modelo que estamos utilizando, el tema de influencia, el censo de cooperativas no te permite diferenciar por tipo de producto, porque las cooperativas se dedican a varios productos. La cooperativa te permite diversificar el producto que tú utilizas. Entonces, hay cooperativas que se dedican hasta 6 tipos de productos. Aparte de algo, antes de la última ley que hubo de cooperativas, sobre cooperativas de ahorro y crédito, había algunas cooperativas que tenían otros servicios, como el tema de financiamiento. Entonces, a partir de ahí hubo un cambio en ese modelo. Entonces, también eso nos evitó poder concentrarnos en tipos de productos. Pero también una parte de la agenda es que nosotros también queremos diferenciar cuál es más sostenible o qué tipo de productos. Algo que se ha podido desprender un poco de la investigación es que a veces es más fácil desarrollar cooperativas en tipo agrícola que en tipo pecuario. Esto es una pequeña diferencia en que el tipo agrícola te permite productos de calidad más homogénea, cosa que no se puede con el tema pecuario. Es algo que todavía queremos profundizar más en este tema de la investigación. Bueno, el tema del sesgo no observable, bueno, ya respondiendo un poco el tema del panel, y tratamos de ver el modelo que en realidad nos ayude más a ver el tema de impacto y en realidad buscar los resultados que queríamos mostrar, en realidad. O sea, a lo que queríamos llegar era si realmente las cooperativas o asociaciones permiten un mayor rendimiento. Entonces, por eso nos hemos terminado de enfocar, pero también quisiéramos replicar la investigación con otros tipos de modelos que nos permiten ver otras variables que no permite el Propensity Score. Con respecto a, no sé si me escapa algo de lo que me mencionaste, Mauricio, me mencionaste varias cosas. Ya. El tema de influencia, ¿cómo nosotros hemos calculado? Para esto nos sirvió mucho el censo de cooperativas. Las cooperativas en realidad no se desarrollan en un distrito, o sea, no se desarrollan en un punto, sino mayormente las cooperativas tienden a crecer, tienden a coger, por ejemplo, todo el tema de, digamos, los productores se comienzan a asociar o a coordinar, pero no solamente está en un solo distrito, sino se invoca en varios. Entonces crea un ámbito de influencia que esta cooperativa comienza a crecer orgánicamente. Por ejemplo, un modelo es el tema de Copecan, que en realidad no solamente son distritos en Puno, también alcanza hasta Arequipa. Entonces, lo que nosotros hemos visto para el tema de ámbito de influencia, hemos cogido dónde se desarrolla de manera central la cooperativa y hemos cogido los distritos aledaños para, digamos, ver la cantidad de socios cooperativos por cada distrito y cómo esto podía impactar en los distritos que estaban cerca. Esto nos podía permitir ver el tema de ámbito de influencia y cómo una cooperativa, o como, por ejemplo, esta cooperativa se desarrolla en el distrito de Azángaro, cómo esta cooperativa, al momento de crecer, va influyendo en los otros distritos, creando nuevas cooperativas o permitiendo la inclusión de nuevos socios a esta cooperativa. Y cómo este poder de negociación que tiene la cooperativa con ciertos proveedores ayuda de una manera indirecta a que otros productores que igual no pertenecen a la cooperativa puedan tener un mayor rendimiento con a veces menores costos, porque también algo que permite mucho la cooperativa es el tema de costos logísticos. Y eso es una de las principales deficiencias que se tiene para los productores agropecuarios. Por ejemplo, transportar una mercancía de San Martín a Lima cuesta $55.
exportar una mercancía de Lima desde el puerto de Callao hasta China es $11. Es decir, 5 veces te cuesta más poder transportar cosas de un lado a otro que exportarlo. A veces, entonces la cooperativa también permite un ahorro en el tema de canales logísticos, porque lo concentra en un solo punto. Bueno, y también el tema justo de variable instrumental del tema de cercanía, hemos utilizado el tema de cooperativa, que nos permitía también poder ver cómo una cooperativa cerca puede influir a que los productores entren. Bueno, y el tema de agroexportación, que en realidad también las cooperativas permiten también un tema de acceso a mercados que es muy importante. Algo que decía mucho Mauricio y que es algo que también se ve mucho es el tema de minifundio. Muchos productores agropecuarios, sus tierras es menos que 1 hectárea realmente, en promedio. Entonces, el poder tener una cooperativa te permite juntar esto y poder ver nuevos mercados. Pero no solamente, hay algo muy importante que también se tiene que identificar y que también es parte de la agenda pendiente, es identificar los mercados a los que las cooperativas pueden enviar sus productos. Por ejemplo, algo muy importante es, si ven, hay cooperativas en Cajamarca, hay cooperativas en Piura, cooperativas en San Martín, que son muy fuertes en temas bananos, todo, pero tienen mercados comunes, si ustedes se dan cuenta. Entonces, ¿cómo poder ver que estas cooperativas puedan mover sus productos a otros mercados, por ejemplo, hacia el sur? Por ejemplo, Arequipa, Puno, donde no hay tantas cooperativas en productos agrícolas. Entonces, también algo muy importante que se quiere desarrollar como agenda pendiente es ver, digamos, por ejemplo, algo que también vi que hizo Grade en un estudio, es identificar las zonas de mercados potenciales acá en el país y aparte identificar el uso de las tierras productivas. Algo que se pierde mucho a veces en las investigaciones es ver qué potenciales tienen estas tierras, por ejemplo, a nivel nacional, en Cajamarca, en Piura, qué uso productivo le podemos dar a las tierras y cómo identificar la cooperativa para que pueda aprovechar los mercados. Porque a veces muchas cooperativas mueren acá adentro porque a veces van al mismo mercado. Entonces, no tienen tanta potencia como sí lo pueden hacer con el tema de agroexportación. Y es lo que demuestra también Eduardo, que las cooperativas que ya llevan más de 5 años tienen una mayor duración en el mercado, porque ya logran diversificar y no solamente se concentran en el mercado nacional. No. ¿Algo? Gracias. Bueno, gracias a los comentarios de Guillermo y Mauricio y las preguntas. Yendo por el inicio. Y bueno, quizás se aplica a los dos comentaristas. Y yo sabía que había este riesgo en este estudio, aunque ninguno de los dos quizás se dio cuenta del problema. El problema es que el estudio tiene 2 unidades de análisis distintas, ¿no? Productos y empresas. El análisis de productos sí es exhaustivo, cubre todos los productos y cubre todos los periodos, entonces ahí no hay un tema necesariamente de tamaño, ¿no? Para conseguir atributos de qué pasa con los productos usamos Comtrade, que permite ver mercados de destino, precio pero tampoco tenemos mucha información más sobre los productos, ¿no? Es limitado lo que se sabe sobre ellos. Pero obviamente no le podemos aplicar a los productos la misma lógica de diversificación que a las empresas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diversificación, hablando de productos, hablamos de diversificación de mercados, es decir, un producto que está destinado a más mercados tiene más probabilidad de sobrevivir que uno que está, ¿no? Que es distinta a la lógica de la empresa, que puede ser diferente. A una empresa le puede convenir mucho más especializarse. Entonces, y era el riesgo que había, porque la data de SUNAT a la que tuvimos acceso no permite ligar empresas con productos, y ese es un problema, ¿no? A futuro, y ojalá que se hagan más investigaciones, lo que aspiraríamos es que SUNAT abra completamente la información y podamos saber qué empresa exportó qué producto en cada momento del tiempo. En este caso, las bases de datos están partidas, tenemos datos por producto y tenemos datos por empresa, y solo sabemos que la empresa es agroexportadora, no sabemos exactamente qué producto exporta. Por ahí entonces vienen las limitaciones, no podemos responder muchas de las preguntas que ustedes legítimamente se hacen, ¿no?
pero creo que son observaciones importantes. Y, por ejemplo, de ahí viene un poquito esta confusión, ¿no? ¿Cómo harían la pequeña y mediana agricultura para diversificarse hacia afuera? No necesariamente deberían hacerlo, ¿no? Probablemente tengan que especializarse y concentrarse, pero el país sí debería diversificar en productos y en mercados. Y ahí está el rol del Ministerio de Comercio y de Agricultura, de tratar de generar la mayor cantidad de mercados posibles para la mayor cantidad de productos peruanos posibles. Y esa estrategia parece correcta y requiere trabajar fuertemente en estrategias hacia afuera. Y porque sí, igual ahí se puede aplicar esta lógica del costo hundido, porque en la lógica del modelo teórico, la empresa no conoce su costo hasta exportar. Y como es un costo que no va a recuperar, invertir en ese costo es algo que el Estado podría hacer, ¿no? Darle más predecibilidad para poder hacer que los mercados sean más amplios. Entonces ahí un poquito que a nivel conceptual sí se pueden relacionar ambas cosas. También hay esta pregunta sobre la causalidad de la mano de obra femenina. El estudio en realidad asume una causalidad. Es un modelo donde ponemos el cambio en la dotación de mano de obra femenina entre el 94 y el 2012, y el modelo controla por el tamaño, por las características de las empresas, y en cierta forma cumple con los requisitos de causalidad para decir que en este caso la presencia femenina, la mayor presencia femenina, estaría causando una menor riesgo menor riesgo de salir del mercado de exportación. Y probablemente tenga que ver con que la mano de obra femenina tiene algunas ventajas en el manipuleo de las frutas y hortalizas, ¿no? Tanto en la cosecha como en la poscosecha, al parecer habría cierta ventaja. Hay menos daño al producto, ¿no? Se conoce, digamos, que las empresas buscan y están buscando contratar más mano de obra femenina porque parece que genera cierta ventaja. Y ahí es donde, en todo caso, ese tema debería ser explícitamente atendido por la política pública, porque también en el caso del empleo femenino es el más vulnerable a los temas de salud, a los temas de cuidado de los niños, a los temas de regímenes extremadamente flexibles como el que tiene la agroexportación, son sumamente perjudiciales para la capacidad que tienen las mujeres de tener un empleo que les permitan una carrera y un futuro, ¿no? Estos son empleos temporalizados, muy flexibles, y que en realidad de baja capacitación, y que en verdad no necesariamente es el mejor contexto para mejorar el bienestar de esas trabajadoras, que creemos que es importante. Los comentarios de Mauricio también son bastante importantes. Obviamente, cuando él dice hemos demostrado lo casi evidente, tiene bastante razón, aunque yo diría que eso se aplica más al modelo de productos. Creo que en el de empresas sí. ¿Y por qué el modelo de productos tiene tantas limitaciones? Porque tenemos muy poca información con la cual jugar a alguna explicación. En el modelo de empresas sí yo discrepo un poco, creo que ahí sí hay hallazgos interesantes, y yo no los he podido. Quizás manejé mal el tiempo ahora en la presentación, pero hay algunas cosas que no pude decir por falta de tiempo. Y una de ellas es que teníamos la expectativa de una variable que pusimos, que era este concepto de redes, es decir, que había una especie de externalidad, algo parecido a lo que los colegas quieren hacer con las cooperativas, el efecto cooperativo, ¿no? ¿Es cierto o no que a medida que haya más empresas exportadoras en un lugar, hay más capacidad de sobrevivencia? En Colombia se ha encontrado un estudio similar, que hay un efecto, es decir, más empresas generan algún tipo de externalidad que permiten que todos sobrevivan más. Pero acá no hemos encontrado eso. Y eso quizás tiene que ver con el modelo que tenemos. Es un modelo bastante, con poco impacto, en mi opinión, local. O sea, yo creo, y falta discutir más, que hay poquísimo encadenamiento de las empresas agroexportadoras a la economía local.
y que tienden a ser autocentradas, tienden a ser casi guetos agroexportadores, pero con poquísima interacción. Sí soy consciente del estudio que ha hecho Ricardo Ford, con los dos Ricardos, con Ricardo Vargas. Claro, no se aplica al tema exportador, ¿no? Se aplica al tema un poco de ingreso local, pero por lo menos en términos de agroexportación, al parecer el tejido agroexportador peruano es bastante pobre, ¿no? Y es un tema, yo creo, que requeriría mayor investigación. Sí, me parece interesante, no recuerdo si podemos interactuar la variable cooperativa con los tamaños, ¿no? Y ver si es que aparece algún tipo de efecto, a ver si es que el tamaño de la cooperativa influye. Lo que pasa es que no hay poca variabilidad en el tamaño, ¿no? La mayoría son relativamente grandes, ¿no? Las que sobreviven, digamos. Y el par de preguntas, a ver si no se me fue alguna. Las 3 estrategias posibles para que la agroexportación tenga más efecto, creo que dependen crucialmente de, bueno, primero es vinculación, y la evidencia todavía es muy pobre de que eso funciona, ¿no? Hay mucha precariedad de contratos y hasta ahora hay poquísima experiencia de empresas agroexportadoras vinculándose con pequeña agricultura para exportar. Y eso hay que mirar a ver por qué pasa. El modelo peruano es un poquito, Colombia tiene el contraste, ¿no? Ellos tienen alianzas productivas y logran cierta articulación. Nosotros, muy poco. El impacto de mano de obra, obviamente, ese es el que sabemos que existe y creo que, bueno, ahí nadie discute. Yo sí discuto la tremenda precariedad de esa mano de obra, ¿no? O sea, creo que ahí hay un régimen laboral extremadamente flexible que genera impactos negativos en el bienestar de esa población y que eso se puede mejorar. Y yo creo que hay que proponer una ley de protección laboral específica para el sector agroexportador, así como tienen ley especial de promoción agraria. Yo creo que puede haber una ley de protección laboral. Y ahí, pasando a las 2 preguntas que me hicieron del público, que son las dos muy interesantes, efectivamente la ley de promoción agraria en teoría podría beneficiar a una cooperativa, pero los 2 beneficios importantes no le interesan mucho a la cooperativa, que es el impuesto a la renta. Las cooperativas no generan renta por definición, y el segundo es contratación de mano de obra bajo un régimen flexible. Las cooperativas no funcionan así, las cooperativas son socios, y ahí no hay mucho interés en un régimen laboral flexible. Entonces, en realidad, como que la ley de promoción, si bien, digamos, tiene sus ventajas, pero en este caso las cooperativas no. Las cooperativas requerirían un régimen específico, ¿no? Que considere sus particularidades, y ahí creo que todavía falta pensar mucho más. Y hay una sugerencia que me parece interesantísima de incluir una variable climática, ¿no? Ya eso lo dejo para los valientes que quieran seguir estas investigaciones en el futuro. Introducir la variable climática en este modelo sería espectacular, y bueno, si alguien se anima ahí, estamos dispuestos a darles la base de datos y que evidentemente hay que construir esa variable climática para todo este periodo, pero bueno, podría ser interesante ver si alguna variable climática como la temperatura o las precipitaciones generan algún tipo de efecto en la capacidad de sobrevivencia. De hecho, la costa tiene ventajas climáticas enormes. Uno puede producir en la costa cualquier cosa que quiera en cualquier momento del año si tiene agua. Mientras que en la sierra y la selva no es así, ¿no? Entonces, como que el clima en algo está puesto en las variables regional, pero obviamente hay mucho más heterogeneidad que habría que considerar. Y hay una pregunta sobre tecnologías que es interesante, pero lamentablemente los datos no permiten incorporar, no tenemos datos de tecnología, por lo menos al nivel, podríamos pensar algún tipo de, pero hay carencia de información tecnológica, ¿no? Sobre empresas y sobre regiones, ¿no? Entonces, también si se puede incluir el tema tecnológico en el futuro, creo que sería interesante. Muchas gracias.